Hola, bienvenidos al canal. Aquí estamos con un problemita propuesto en examen en ingeniería informática. Se trata de un capacitor, como vemos, con dieléctrico que está alimentado por una tensión constante que le hemos llamado V sub 0, que es de 2,5 volt. La permitividad relativa del dieléctrico es 4, y la capacitancia con el dieléctrico tiene este valor 0,08 picofaradios, siendo la superficie de las placas 226 micrometro al cuadrado. Bien, voy a evitar leer toda la letra porque esto nos hace que el vídeo sea muy extenso, es lo que acabo de decir. Entonces vamos directamente a las preguntas. En la pregunta A dice: determine la susceptibilidad y permitividad absoluta del dióxido de silicio, que es el dieléctrico que se está utilizando, e indique qué significa esos parámetros. Bien, nosotros tenemos dos parámetros. Uno es la susceptibilidad eléctrica, que es K-1, donde K es la constante dieléctrica, que también a su vez es la permitividad relativa. Entonces, vamos a ver, la permitividad relativa o constante dieléctrica determinan el grado, el valor que va a tener la capacitancia de un capacitor. Si nosotros tenemos un capacitor que tiene una capacitancia C sub 0, si nosotros introducimos un dieléctrico que tiene cierta permitividad epsilon, o sea que no es aire ni vacío, sino que es un dieléctrico que tiene cierta permitividad epsilon absoluta, entonces nosotros sabemos que la nueva capacitancia, será la permitividad relativa por el valor de la antigua capacitancia. Y a su vez, la permitividad relativa es epsilon 0 por la permitividad absoluta. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que cuanto mayor es la permitividad absoluta del medio, como epsilon 0 es constante, mayor va a ser la capacitancia. Y cuanto mayor es la capacitancia, el capacitor tiene más capacidad, como la palabra lo indica, para acumular carga eléctrica entre sus placas y por tanto acumular mayor energía también entre las placas, porque sabemos que la energía depende de la carga, ya que la energía la podemos escribir como la carga al cuadrado sobre 2 por el valor de la capacitancia. Bien, ahora, ¿qué es la susceptibilidad eléctrica? Bien, la susceptibilidad eléctrica, que es la constante dieléctrica -1, implica la facilidad que tiene un dieléctrico para ser polarizado. Cuanto mayor sea la susceptibilidad, mayor va a ser la facilidad con que este dieléctrico va a orientar sus moléculas y se va a polarizar. Entonces, vamos a calcular la permitividad, la susceptibilidad. La susceptibilidad sería la constante dieléctrica, que es 4 menos 1, eso nos daría 3. ¿Vale? No tiene unidades. Y la permitividad absoluta, como nosotros sabemos que la permitividad relativa es la absoluta sobre la permitividad del vacío o del aire, entonces la permitividad absoluta va a ser epsilon sub 0 por el epsilon relativo. Esto sería 8,85 por 10 a menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado por 4, y eso nos estaría dando, si hacemos la cuentita, vamos a hacerla, 8,85 por 10 a la menos 12. Ya saben que yo hago esto en vivo, no hay nada precalculado, como si estuviéramos en el examen. 3,54 por 10 a la menos 11 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Muy bien, esa es la parte A. Dice, si la superficie de las armaduras es 226 micrometros cuadrados, determine la distancia que las separa. Bien, entonces, vamos a ver, parte B. La capacitancia de un capacitor de placas plano paralelos con dieléctrico es la permitividad absoluta por la superficie dividido la distancia D,
Lo voy a indicar aquí arriba la distancia D que están separadas las placas. Entonces, si queremos hallar la distancia D, simplemente hacemos permitividad absoluta por la superficie sobre el valor de la capacitancia. Entonces, tenemos 3,54 por 10 a la menos 11, Coulomb cuadrado sobre Newton metro al cuadrado por la superficie, que, cuidado, si nos dicen 226 micrometros cuadrados, entonces esto quiere decir que será 226 por 10 a la menos 6, metros al cuadrado. Todo esto dividido la capacitancia, que es 0,08 por 10 a la menos 6, perdón, a la menos 12, porque es pico, perdón, a la menos 12 faradios. Bueno, entonces hacemos la cuentita y vamos a anotar la distancia por aquí. Eso será igual a 3,54 por 10 a la menos 11 por 226 por 10 a la menos 6 dividido 0,08 por 10 a la menos 12. Vale, esto nos está dando 1,0 por 10 a la menos 1 metros. Vale. Y ya nos queda en metros la distancia. Bien, tenemos la parte A y la parte B. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Para ahorrar espacio, voy a borrar aquí, voy a anotar que la susceptibilidad nos dio 3, que la permitividad absoluta la voy a anotar por ahí arriba, que nos dio 3,54 por 10 a la menos 11 Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Y entonces vamos borrando todo esto y así generamos espacio para poder trabajar. Vale. Tenemos la distancia entre las placas, que también la vamos a anotar por aquí. La distancia entre las placas, borrar estas cositas que aparecen por ahí, nos dio 1,0 por 10 a la menos 1 metro. Bien. Entonces, vamos a continuar. Borramos esto. Dice así. C. Determina la capacidad del condensador si el dieléctrico fuera vacío. Bueno, esto es muy fácil. Si el dieléctrico fuera vacío, la capacitancia, C sub 0, sería epsilon 0 por la superficie sobre la distancia. Entonces esto sería 8,85 por 10 a la menos 12 por la superficie, que es 226 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, dividido la distancia, que es 1,0 por 10 a la menos 1 metro. Vale. Entonces, hacemos las cuentitas rápidamente y esto nos estaría dando 8,85 por 10 a la menos 12 por 226 por 10 a la menos 6 dividido 1 por 10 a la menos 1. Igual, esto nos da 20, o sea, 2,0 por 10 a la menos 14. 2,0 por 10 a la menos 14 faradios. Ahora, esto se puede hacer de otra forma. Si esta es la capacitancia con dieléctrico, se supone que la capacitancia con dieléctrico es la capacitancia sin dieléctrico multiplicada por la constante dieléctrica. Por lo tanto, C sub 0 sería C sobre K, o sea que esto sería 0,08 por 10 a la menos 12, dividido K, que es 4, entonces vamos a ver cuánto nos da. 0,08 por 10 a la menos 12, dividido 4, nos va a dar justamente 2,0 por 10 a la menos 14 faradios. Y estaría hecha la parte C. Bien, parte D. Calcule el módulo del campo eléctrico entre las armaduras y la contribución al mismo de la carga libre y de la carga de polarización. O sea, esto ya ha aparecido otras veces. Aquí no nos están preguntando la carga, está muy engañoso esto. Aquí lo que nos están preguntando es
el campo eléctrico de la carga libre y el campo eléctrico de polarización. Y el campo eléctrico entre las armaduras es lo que llamamos nosotros el campo en el dieléctrico. Entonces, vamos a ver, vamos a anotar lo que vamos calculando, por si acaso, la capacitancia es E sub 0, por si acaso 2,0 por 10 a la menos 14 faradio y borramos todo esto. Bien, vamos arriba. Entonces, calcule el módulo del campo eléctrico. El módulo del campo en el dieléctrico, nosotros lo podemos calcular como el campo sin dieléctrico dividido la constante K. Y el campo sin el dieléctrico lo podemos calcular, o simplemente, más fácil, más sencillo. El campo en el dieléctrico, nosotros podemos calcularlo como la diferencia de potencial dividido la distancia. Entonces, esto nos da 2,5 volt dividido la distancia, que nos dio 1,0 por 10 a la menos 1. Esto nos está dando 2,5 por 10 a la 1 volt por metro, o sea, 25 volt por metro. Ese sería el campo en el dieléctrico. Bien, el campo de la carga libre sería, nosotros sabemos que el campo en el dieléctrico es el campo E sub 0 menos el campo de polarización. Eso es lo que nosotros sabemos por un lado. Pero tenemos que calcular el campo E sub 0. Bueno, el campo en el dieléctrico es el campo E sub 0 dividido K. Por lo tanto, el campo E sub 0 es K por el campo en el dieléctrico, es decir, que sería 25 por 4, eso nos va a dar 100. Esto nos daría 100 volt por metro. Por tanto, despejamos de aquí el campo de polarización y nos quedaría que el campo de polarización es el campo en el dieléctrico, perdón, E sub 0 menos el campo en el dieléctrico. E sub 0 menos el campo en el dieléctrico, nos quedaría 100 menos 25, eso nos da 75 volt por metro. Y ahora iríamos a la parte E. Determine el valor del módulo de los vectores polarización y desplazamiento y la relación entre la carga libre y la carga de polarización. Haremos ahora la parte E, donde nos dice, determine el valor del módulo de los vectores polarización y desplazamiento eléctrico, debería decir, y la relación entre la carga libre y la carga de polarización. Bien, el vector desplazamiento eléctrico, su módulo, sabemos que lo podemos calcular multiplicando la permitividad absoluta por el campo, el módulo del campo en el dieléctrico. Entonces, la permitividad absoluta nos dio 3,54 por 10 a la menos 11, multiplicado por el campo en el dieléctrico, que lo tenemos ahí, 25 volt por metro. Entonces, vamos a ver, sería 3,54 por 10 a la menos 11 por 25, nos da 8,85 por 10 a la menos 10, coulomb por metro cuadrado, y tenemos que tener en cuenta que el vector de desplazamiento es igual a la densidad de carga libre, la densidad de carga que tenemos en las placas del condensador. Es decir, la cantidad de carga por unidad de longitud, perdón, por unidad de superficie que tenemos tanto en esta placa como en esta placa. La placa de arriba estará cargada positivamente, de acuerdo a este dibujito, tendrá una cierta carga libre, positiva, y aquí tendrá una cierta cantidad de carga libre negativa en la misma cantidad. Bien, el vector polarización
en cambio, es la permitividad, epsilon 0, por la susceptibilidad dieléctrica. Vamos a hacer bien la susceptibilidad, que es como una X así, susceptibilidad eléctrica por el campo en el dieléctrico. Vale, entonces esto nos va a quedar epsilon 0, 8,85 por 10 a la menos 12 por la susceptibilidad eléctrica, que es 3 por el campo en el dieléctrico, 25 volt por metro. Eso nos estará dando 8,85 por 10 a la menos 12 por 3 por 25. Eso nos da 6,63, bueno, 6,64 redondeando, por 10 a la menos 10, coulomb por metro al cuadrado. Aquí me equivoqué, aquí es coulomb por metro al cuadrado. La densidad superficial de carga es coulomb por metro al cuadrado. Bueno, y esto, si bien el vector de desplazamiento coincidía con la densidad de carga libre, ahora este resultado coincide con la densidad de carga de polarización. Entonces, nos dice la relación entre la carga libre y la carga de polarización. Vamos a ver cómo podemos calcular eso. Vamos a borrar esto. Vamos a dejar los resultados que tenemos ahí. Si nosotros hacemos la densidad de carga libre dividido la densidad de carga de polarización, esto equivale a decir, la densidad de carga libre es la carga libre sobre la superficie de la placa, y la carga de polarización es la carga de polarización sobre una superficie idéntica, porque es la superficie ocupada por el dieléctrico. Entonces, si nosotros hacemos esta división, simplificamos la superficie y nos queda carga libre sobre carga de polarización. Así que esta proporción indica que da igual dividir la carga libre entre la carga de polarización que dividir, la densidad de carga libre entre la densidad de carga de polarización es lo mismo que dividir la carga libre entre la carga de polarización. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente dividir 8,85 por 10 a la menos 10, dividido 6,64 por 10 a la menos 10. Las unidades son las mismas, se simplifica, el 10 a la menos 10 se simplifica, y ahora hacemos la cuantita. 8,85 dividido 6,64, eso nos da 1,33. 1,33. Muy bien. Y ahora solamente nos restaría hacer la parte F. La parte final F, y tenemos liquidado nuestro ejercicio. Dice, calcule la carga máxima que puede soportar el condensador, sabiendo que el campo de ruptura del dióxido de silicio es de 10 a la 3 kilovolt por milímetro. Entonces, ahí tenemos el módulo del campo eléctrico en el dieléctrico. El máximo que soporta es 1 por 10 a la 3 kilovolt por milímetro. Bien, no podemos trabajar en estas unidades. En el sistema internacional, el campo eléctrico lo medimos en volt por metro o newton por coulomb. Entonces ponemos 1 por 10 a la 3, kilo es 10 a la 3, y un milímetro es 1 por 10 a la menos 3 metro. Entonces, esto al final, ¿qué nos queda? Esto nos queda 1 por 10 a la 6 sobre 1 por 10 a la menos 3, nos da 1 por 10 a la 9 volt por metro. Muy bien, entonces, nosotros sabemos que el campo en el dieléctrico lo podemos expresar como la diferencia de potencial sobre la distancia. Luego, la capacitancia es la carga sobre la diferencia de potencial. Por lo tanto, si despejamos la diferencia potencial y la sustituimos ahí, entonces, ¿qué nos quedará? Que diferencia de potencial es la carga dividido la capacitancia
Entonces nos va a quedar que el campo en el dieléctrico es igual a Q sobre C por D. Y de esta forma nosotros podemos ahí despejar, vamos a borrar aquí, para tener espacio, podemos despejar de ahí la carga. Nos queda capacitancia por la distancia, por el campo en el dieléctrico, ese campo máximo, eso nos dará la carga. Bien, la capacitancia es 0,08 por 10 a la menos 12. La distancia la tenemos por ahí, 1,0 por 10 a la menos 1. Y este campo, que es el que tenemos que usar ahora, es 1 por 10 a la 9. Y hacemos las cuentitas. Nos queda 0,08 por 10 a la menos 12 por 1 por 10 a la menos 1 por 1 por 10 a la 9, y esto nos da 8 por 10 a la menos 6, 8,0 por 10 a la menos 6 coulomb. Así que podemos poner que la carga máxima que puede acumular viene a ser 8 microcoulomb. Ya hemos terminado este ejercicio de examen. Bueno, parezco un pesado yo pidiendo lo mismo, pero por favor, le damos ahí al cuadradito rojo y nos suscribimos, y con eso me van a motivar a mí a que yo siga subiendo problemas de examen. Y además colaboramos para que el canal crezca y pueda llegar a más personas que se puedan beneficiar de estos ejercicios. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo.